Marcos 4, del 30 al 32. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Y esas ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. La palabra de Dios. Me conocéis bien y sabéis que me gusta seguir el leccionario. Hoy no lo sigo. Y hoy no traigo tampoco un sermón exegético, expositivo, que son los que me suelen gustar, más o menos, o sea, de interpretación de lo que aparece en un pasaje. Lo voy a hacer temático, aunque digo, no es lo que tengo costumbre, ¿no? Y es que hoy vengo con una duda, o con la curiosidad de si en esta iglesia se peinan canas. Alguna hay, ¿no? En esta. En concreto en esta. Y si eso es un inconveniente, o es una ventaja, o es algo que ni fu ni fa. Y lo pregunto porque a veces una realidad, la edad, puede tener dos lecturas. Una positiva y otra negativa. Y de la negativa podemos fabricar excusas, y de la positiva podemos crear abusos también, que no es mi intención. Pero creo que la palabra de Dios nos reta desde el ánimo. Pablo en 2 de Corintios 12, versículo 10, en un contexto mayor, dice aquello de cuando soy débil, y menciona una serie de cosas, dice, entonces soy fuerte. Y también en ese contexto recordamos el bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y todo eso. Y es que el poder de Dios es, yo creo que si nos pusiéramos a compartir testimonios cada uno de nosotros, el poder de Dios es más palpable, es más real, es más visible cuando en medio de la dificultad, en medio del dolor o de la enfermedad, de la fragilidad, de la impotencia, incluso de los achaques, nos acompaña. No tiene nada que ver, pero una de las primeras cosas que yo pude descubrir al principio de mi ministerio pastoral es que las cosas difíciles que yo no sé hacer o que las hago regular, cuando me tocaba hacerlas, salían adelante por la gracia de Dios, ¿no? Y no tanto por mí. Ok, tuviera que hacer mi parte, evidentemente. Y esa es una lección que a pesar de esa experiencia todavía no he aprendido del todo, cómo son las cabezas. Y hablando de las canas y de la vocación cristiana, quiero compartir el deseo y el impulso que el salmista del Salmo 71 expresa delante de Dios. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Son los versículos 17 y 18 de ese salmo. Y esta persona, está aquí, este salmista, tiene el deseo ardiente de contar a la juventud sobre quién es Dios y qué ha hecho. Y no tanto porque la misión sea una obligación, sino porque es su estilo de vida, de compartir lo que le hace, como los caminantes de Emaús, lo que le hace arder el corazón de alegría. Y lo quiere contar y lo quiere transmitir. Y es que el testimonio cristiano no depende de la energía, ya sea física o mental. Se trata de rememorar, ¿sí?, pero compartir con los demás el tesoro que tienes. A todos nos puede llegar el momento de jubilarnos. Creo que pocos aquí estamos sin jubilar ya. Pero tú no te jubilas de quién eres tú. Tú no te jubilas de tus experiencias. Tú no te jubilas de amar. Hay un oráculo, una profecía de Isaías, que también está dentro de un contexto, en la que Dios dice, hasta vuestra vejez yo seré el mismo.
y hasta vuestras canas, vuelve a aparecer la palabra canas, os sostendré. Yo, el que os hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. Es el versículo 4 del capítulo 46. Y me gusta entender que Dios es fiel siempre. Su fidelidad, su compañía y su actuar, eso no es una cosa de cuando tú eres joven, está ahí su fidelidad y después ya te suelta. No, ¿verdad? Cantamos habitualmente de la fidelidad del Señor. Hay una retahíla de himnos que hablan de la fidelidad del Señor. Y en tu experiencia de Dios, tú no te jubilas. En tu gratitud a Dios, no te jubilas. En tu compartir, ahí no te jubilas. Porque no es un trabajo, es tu vivir, tu modo de vida. Hay una canción por ahí que dice, Señor, tú eres mi respirar. Es muy bonito, ¿verdad? Tú eres mi respirar. Y de respirar no te jubilas hasta que seas llamado a su presencia, que entonces uno es el cuerpo aquí para ya de respirar. Pero no te jubilas de respirar. Ser personas más o menos mayores en una iglesia que yo considero sana, convierte a la iglesia no solamente en una iglesia sana, sino en una iglesia que tiene madurez, que tiene coherencia, que ha visto, e individualmente también habremos visto, un montón de fracasos de los cuales hemos aprendido. Y sobre todo creo que una comunidad así es una comunidad con testimonio. ¿Y los testimonios para qué son? Para compartirse. Palabra testimonio, testificar. Una iglesia como esta es una iglesia llamada no solamente a recordar, que recordar es muy importante, se dice en la Biblia muchísimas veces al pueblo, acordad o no recordad cuando saqué de Egipto, recordar. Sí, es muy importante recordar, pero yo creo que también especialmente es una iglesia llamada a transmitir. Y podemos decir, y lo decimos, es que yo no sé, es que yo no valgo, es que yo no... Pero es que no hace falta saber, no hace falta valer. Aunque haya técnicas para expresarse mejor y todo eso, si sabes hablar de otras cosas, si sabes hablar de música, de películas, de tu familia, de tu trabajo, de las noticias que pasan, también sabes hablar de tu vivencia y de tu fe. Lo que no sabes, te aseguro que esto es verdad, lo que no sabes es hacerlo al estilo de una persona que no seas tú. Eso yo lo tengo claro. Pero ¿quién te pide eso? Supongo que, Juan, tú estarás familiarizado, ¿no? Temas misioneros, que muchas veces hay estrategias, ¿no? Formas de esto, lo otro, un montón. Tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Pero al final dices, sí, son guías también, pero al final tiene que ser tú mismo, o tú misma, ¿no? Tu manera. No vas a hacerlo al estilo de una persona que no eres tú y hablando con palabras que no son las que tú usas, ¿no? Entonces, cuando nos viene eso, nos atascamos y dicen, yo no sé. Claro que no sabes, porque te están pidiendo una cosa que no eres tú. Pero ser tú es fácil, ¿no? Ahora que se habla tanto del fenómeno Rosalía, ¿sabéis quién es Rosalía? La cantante. La Rosalía se puede decir que es ahora mismo la parte más visible de un fenómeno nuevo, que es la incorporación de menores de 25 más o menos en las iglesias cristianas. Y de hecho, es curioso porque salen muchas fotos de canas en las iglesias, católicas principalmente, de gente con muchas canas, y luego gente nueva, jovencillos, que se sientan también juntos. Y pues, con más motivo, tenemos la responsabilidad de transmitir el Evangelio para que con lo que está ocurriendo con este fenómeno, que por cierto, que no es un fenómeno solamente, porque es verdad que está ocurriendo, ¿no? De perfiles de jovencillos de la ultraderecha que tratan de conectar con sus raíces nacionales y de la fe y de la patria y de la Iglesia Católica. No es eso solamente. Es un fenómeno más amplio, como digo.
Pues que esto no quede en una moda que depende de la crisis de valores de Occidente o de la crisis también de falta de sentido, sino que sea respuesta auténtica de Dios a estas nuevas generaciones. Y sorpresa, para Occidente actualmente no hay una iglesia más misionera que una iglesia de abuelas y de abuelos, o de tías abuelas y tíos abuelos. Y para hacer misión no tienes que copiar modelos de nadie, que te pueden servir de ayuda, eso sí, ¿eh? Pero no te tienes que copiar de ningún modelo, especialmente si no te identificas con esos modelos. Pero habla del Señor, comparte del Señor. Él no te pide que seas un charlatán o una charlatana de feria o de circo. Te pide que seas tú misma o tú mismo en tu fe, sin disfrazarte, sin postureo. Anda, que el postureo no cansa, ¿eh? Que también hay predicadores de esto con un postureo que flipa. Permitidme que lo diga así. No. Autenticidad, ¿verdad? El mejor tesoro que tenemos para compartir no necesita maquillaje ni que te disfraces de nada. Bueno, los números en la Biblia, para las edades de las personas que se relatan, que aparecen en los pasajes, y para otras cuestiones, los números no son siempre datos como tales, no son, en este caso no serían datos biográficos. Algunas veces sí. Pero son más bien expresiones muchas veces simbólicas, porque se juega ahí con ciertos símbolos que los judíos conocían mejor que nosotros, y expresiones teológicas, y a veces numéricas a través de la gematría. Pero los números también tienen su propio impacto comunicativo en la Escritura. Fíjate, el padre de la fe, Abraham, tenía 75 años cuando salió de Harán. Y su viaje, que antecede el nuestro propio, y la promesa que Dios le hace, le llegó en una edad madura. La flecha de la palabra de Dios penetrando en él, desafiándole a caminar en él, le vino a estos 75 años. Como digo, ahí. Pero es que la historia de la Biblia, anda que no hay textos, anda que no hay relatos en la Biblia, donde vemos que su propia historia está sostenida por Dios en el testimonio y la acción de un montón de abuelos y de abuelas, que no nos olvidemos de ellas, que también aparecen en las Escrituras, abuelos y abuelas comisionados a sus respectivas misiones, ¿no? Misiones que no solo no se les da al principio de sus vidas, en muchos casos, sino que aparece esa comisión, ese llamamiento, cuando ya se les pasó cualquier oportunidad, o a simple vista podrías decir, oye, ya esta persona no tiene ya, y es cuando le llega. Según el capítulo 7 de Éxodo, 80 años tenía Moisés y 83 su hermano cuando fueron a hablar con el faraón. Y obviamente Moisés, ante la zarza de la presencia de Dios, dijo, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? 80 años. ¿Cuántas preguntas no nos saltan así que aprovechamos como excusa también, ¿no? Yo también puedo decir, ¿no? ¿Quién soy yo para estar ocupando este sitio hoy, ¿no? Mísero pecador, puedo decir. Y aquí al frente de una congregación, ¿no? ¿Qué narices hago yo de pastor? ¿No? Si me pongo a mirar, ¿no? Pero si a mí los pastores me daban susto. En mi adolescencia y mi juventud, los pastores me daban susto. Después de toda una vida en comodidad, de conocer una realidad y desconocer otra, o verla desde lejito, tal, Moisés pasa al lado de su pueblo esclavo, ocupando un liderazgo liberador. Pero él había tenido una vida antes. Dios nos forma como siervas y siervos en el recorrido que ya llevamos hecho, en lo que ya llevamos vivido. Vuelvo a ponerme de ejemplo, no me gusta, pero ya es predicación temática, hoy me voy a tomar unas cuantas licencias. Antes de ser pastor, ¿no? Trabajé más de 10 años en salud mental.
¿No era eso ser pastor también? Y yo no lo sabía. Y si estoy poniendo estos ejemplos de mi vida es para que tú pienses en la tuya, ¿no? ¿Cuál es tu recorrido? ¿Cuál es tu ministerio ahora, a tu edad? ¿Cuál es tu sitio como misionera o misionero del reino? Que en las Escrituras tenemos, y muchas veces sacamos para la gente joven, ¿no? Que nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Pero ahora yo creo que por los días, porque se valoraba mucho la vejez y los días, ¿no? Pero hoy en día tenemos que hacer la pregunta al revés, ¿no? ¿Y con qué compararemos el reino de Dios? Yo pensaba a principios de semana cómo junto a las momias en Egipto se han encontrado ánforas con semillas, creo que principalmente de trigo. Semillas de miles de años. ¿No de miles? Sí, de miles. Semillas que a pesar de ser tan antiguas, tan viejas, pues los científicos dicen, vamos a hacer la prueba. La han sembrado y ha brotado. Y ha salido el trigo. Qué curioso, qué sorprendente, ¿eh? Semillas viejas. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Y aquí el pasaje que hemos leído. Jesús se hace esta pregunta y él mismo recurre a explicarlo usándolo la parábola, la metáfora, la idea de compararlo con una semilla insignificante de mostaza. El reino de Dios no es algo que dependa de las apariencias, no es algo que dependa de lo que es grande y de lo que es fuerte y de lo que es visible y resultón, ¿no? El reino de Dios es como esa semilla tan pequeña, algo de tan poca importancia, de tan poco valor, algo que parece que a nadie le importa, algo que está subestimado. En el siglo de oro de la lengua castellana, siglo XVI y siglo XVII, según los especialistas en esa época, que por cierto es la época de Casiodoro de Reina y tal, nació una expresión que todos usamos, y es, me importa un comino. ¿O no la usamos? Que también está la otra versión de me importa un rábano, pero esta es más antigua, me importa un comino. Porque el comino es una semilla pequeña, una semilla barata, una semilla, bueno, hoy en día no sé cómo está el precio, en aquella época, y una semilla pues, muy común. Y además que sola no hace nada. Y cuando Jesús usa la idea de la semilla de mostaza, el concepto es el mismo, el concepto del comino. Una semilla, en este caso la de mostaza, redondita, chiquitita, que no importa y que parece que no tiene su sitio y que no tiene ninguna cualidad. ¿Para qué sirve eso, no? Una cosa subestimada. Y no sé, a lo mejor tener una edad joven o tener una edad muy avanzada o avanzada simplemente, te puede hacer sentir como esta semilla. Sí. Si crees que ya no tienes sitio, o que no importa, o que ya no tienes nada que hacer, estás terriblemente equivocada o equivocado. Mira lo que ocurre con la semilla. Jesús dice que esa semilla sembrada prospera, se hace grande y llega a ser un matorral que echa ramas donde hasta los pajaritos se cobijan. Si los pajaritos son las nuevas generaciones, yo quiero que se cobijen debajo de nosotros. Las semillas, esto ya es de otro texto, ¿no? Las semillas crecen incluso cuando no le hacemos caso. No estamos pendientes, no hace falta ser un científico para ver el proceso de la evolución de la semilla, es un misterio. Cuando dormimos va creciendo, ¿no? Esos misterios de la naturaleza. Y se compara el reino de Dios también con ese proceso, ¿no? ¿Y lo nuestro qué es? Lo nuestro es confiar en el crecimiento misterioso de la gracia de Dios. Y una cosa importante. Nosotros creemos en Dios, creemos en el reino de Dios, en lo nuevo que Dios trae. Pues la esperanza cristiana no es que todo vuelva a ser como antes, como, es que a mí me gustaba esto, sí, esto me encantaba cuando...
Esa no es nuestra esperanza cristiana. Tenemos que tener cuidado, y esto yo me lo tengo que aplicar un montón, cuando romantizamos el pasado. Yo soy muy nostálgico. Me encanta recordar los tiempos de cuando yo era chico, me parecía que todo era mejor y cosas así. O cuando te pones a estudiar en los libros, ¡oh, qué guay la reforma! Bueno, la reforma se las traía también. No era eso coser y cantar, ¿no? Sino que tenemos que poner la vista en lo que Dios está haciendo brotar de nuevo, ¿no? Y ese algo nuevo está brotando primeramente desde nosotros. Semillas. Aquí no se pregunta ni la edad, ni el sexo, ni la clase social, ni nada. No se pregunta sobre el aspecto de nuestras comunidades. Simplemente acontece, fluye, ¿no? No sé qué palabra utilizar, brota. El reino de Dios es semejante a un taller de costura de los viernes. Esa parábola no viene en los evangelios, pero ¿qué acontece ahí, no? El reino de Dios incluso es semejante a una iglesia vacía, una capilla vacía el sábado, con Carmen abriendo la puerta para quien quiera entrar y quiera hablar. El reino de Dios se parece también a nuestros estudios bíblicos, que me los estoy perdiendo. Pero, ¿no? Esos desayunos de mañana compartiendo unos con otros. Cuando en el Salmo 92 se recurre a partir del versículo 12 a describirnos también, tomando ideas otra vez del mundo vegetal, ahí se nos promete que en la vejez fructificaremos y estaremos vigorosos y verdes. Tú dices, vale, muy bonito, muy bonito. Pero ¿cómo es esto? ¿Es que no vamos a tener achaques? ¿Qué se nos está prometiendo aquí? ¿Es que vamos a ir dando volteretas como si tuviéramos 15 años, para adelante y para atrás? ¿Se nos está diciendo eso? No. Estamos hablando espiritualmente desde la fortaleza que es Dios para nosotros. De hecho, el Salmo dice que ese vigor no es que tú tengas 100 años y te sientas como que tienes 30. Ese vigor es para que te sale de dentro, es para anunciar que el Señor, dice el salmista, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y en Él no hay injusticia. Los árboles centenarios no aparentan otra edad. Tú ves un árbol centenario y dices, este es un árbol centenario, ¿no? A lo mejor la duda está en si ha pillado poca tierra y es más delgado que otros, ¿no? Pero los árboles centenarios son gruesos. Están llenos de historia, llenos de vida. Y son fresquitos. También los pajarillos hacen como en la semilla de mostaza, ¿no? También buscan sus nidos, ¿no? Bueno, buscan su cobijo. Pues en el Salmo 92 volvemos a esa idea de la persona mayor transmitiendo fe, aliento y esperanza y hablando desde Dios a la nueva generación. Porque todavía tenemos y podemos dar mucho fruto. Porque para dar ese fruto no hace falta dar volteretas. Es comunicar, es transmitir, es hablar. Pues Soli Deo Gloria.